¿Cuántas veces el miedo te ha paralizado? Es un sentimiento que todos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas. El miedo tiene la capacidad de detenernos, de hacernos dudar de nuestras propias capacidades y de impedirnos avanzar hacia lo que realmente deseamos o necesitamos hacer. A veces, aparece como un susurro en nuestra mente, otras veces, como un peso en el pecho que nos impide respirar con libertad. Puede manifestarse de muchas formas: temor al fracaso, miedo a lo desconocido, ansiedad por el futuro, preocupaciones económicas o incluso el pavor de no ser suficiente para los desafíos que enfrentamos. El miedo, cuando se convierte en un patrón constante en nuestra vida, nos priva de vivir en plenitud. Nos hace sentir inseguros, nos roba la paz y nos llena de incertidumbre. Nos hace creer que estamos solos en nuestras luchas, que no hay salida o que no seremos capaces de superar los obstáculos que se presentan en nuestro camino. Pero, ¿y si te dijera que el miedo no tiene por qué ser el dueño de tu vida? ¿Y si existieran promesas poderosas, llenas de amor y verdad, que pueden liberarte de esas cadenas y darte la confianza para avanzar con seguridad? A lo largo de la historia, muchas personas han enfrentado temores similares a los tuyos. Algunos han permitido que el miedo los domine, pero otros han encontrado la manera de superarlo y seguir adelante. La diferencia radica en donde ponemos nuestra confianza. Si depositamos nuestra fe en nuestras propias fuerzas, en las circunstancias o en las opiniones de los demás, es probable que el miedo siga teniendo poder sobre nosotros. Sin embargo, cuando fundamentamos nuestra vida en algo más grande que nosotros mismos, en una verdad inmutable y eterna, encontramos la seguridad que necesitamos. Dios, a través de su palabra, nos ha dado promesas que no solo nos fortalecen, sino que nos liberan del temor. Sus promesas no son simples palabras de consuelo, sino verdades que han transformado vidas a lo largo de los siglos. Son palabras de aliento, de esperanza, de fortaleza. Promesas que nos recuerdan que no estamos solos, que tenemos un propósito y que podemos vivir sin miedo, confiando en que Dios tiene el control. En este video, exploraremos 9 promesas divinas que tienen el poder de calmar tus temores y renovar tu confianza. No importa cuál sea tu situación actual, estas palabras pueden traer luz a tu vida y recordarte que hay un camino de paz y seguridad preparado para ti. Te animo a que permanezcas hasta el final, porque cada una de estas promesas es una llave que abre la puerta a una vida libre del peso del miedo. Si este mensaje resuena contigo, te invito a compartirlo con alguien más que pueda estar necesitando escuchar estas verdades. Juntos podemos aprender a caminar en fe, a soltar el temor y a vivir con la certeza de que Dios tiene un plan perfecto para nosotros. La primera promesa: no temas, porque yo estoy contigo. El miedo nos hace sentir solos, como si estuviéramos enfrentando nuestras batallas sin ayuda, perdidos en la oscuridad sin nadie que nos extienda la mano. Sin embargo, la primera promesa de Dios nos recuerda algo poderoso: Él está con nosotros en todo momento. En Isaías 41:10, Dios dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta es una promesa de compañía inquebrantable. No importa lo que estés enfrentando en este momento, ya sea una enfermedad, problemas financieros, una crisis emocional o la incertidumbre sobre el futuro, Dios te dice: estoy contigo. No hay circunstancia demasiado grande ni problema demasiado complejo para su amor y su poder. El miedo tiene la capacidad de debilitarnos, de hacernos sentir incapaces de seguir adelante. Puede hacer que nuestra mente se llene de dudas y pensamientos negativos: no puedo con esto, no hay salida, estoy solo en esto. Pero en medio de esas dudas, Dios nos recuerda: no desmayes, yo soy tu Dios que te fortalece. Esto significa que nuestra fuerza no depende de nuestras propias capacidades, sino de Él. Muchas veces tratamos de enfrentar nuestros miedos con nuestras propias fuerzas, pero nos damos cuenta de que no es suficiente. En cambio, cuando confiamos en Dios y en su promesa de fortaleza, encontramos una fuente inagotable de poder para seguir adelante. Dios también promete ayudarnos y sustentarnos. Él no solo nos fortalece, sino que nos sostiene cuando sentimos que no podemos más. Así como un padre sostiene a su hijo cuando está aprendiendo a caminar, Dios nos sostiene en los momentos en que sentimos que podemos caer.
Su diestra de justicia nos mantiene firmes, recordándonos que no estamos solos ni desamparados. Piensa en un momento de tu vida en el que sentiste temor. ¿Recuerdas cómo ese miedo te paralizaba? Ahora imagina que en ese mismo momento, Dios estaba a tu lado, tomándote de la mano y diciéndote, no temas, yo estoy aquí. Esa es la realidad de su promesa. No es solo una frase bonita para darnos ánimo momentáneo, es una verdad absoluta que podemos abrazar cada día. Para que esta promesa sea una realidad en tu vida, es necesario que la creas y la recuerdes constantemente. Cada vez que el miedo toque tu corazón, repite esta promesa. Dios está conmigo, Él me fortalece, me ayuda y me sostiene. No estoy solo. Cuando hacemos esto, comenzamos a reemplazar el miedo con fe. En lugar de enfocarnos en lo que nos asusta, nos enfocamos en la verdad de que Dios está a nuestro lado. Si hoy estás sintiendo temor, tómate un momento para respirar profundo y declarar esta promesa sobre tu vida. Dios está contigo, y porque Él está contigo, no tienes nada que temer. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La vida está llena de desafíos, y muchas veces sentimos que nuestras fuerzas se desvanecen en medio de la lucha. Las pruebas pueden venir de diferentes formas, problemas en el trabajo, dificultades familiares, enfermedades o incluso batallas internas que nadie más conoce. En esos momentos, cuando parece que ya no podemos más, Dios nos recuerda que no estamos solos y que Él es quien nos fortalece. Dios no espera que enfrentemos las dificultades con nuestras propias fuerzas. Sabe que somos humanos, que nos cansamos y que hay momentos en los que sentimos que no podemos seguir adelante. Sin embargo, su promesa nos da esperanza, Él nos da fuerzas cuando estamos débiles, nos levanta cuando hemos caído y nos sostiene cuando sentimos que no podemos más. Muchas veces intentamos resolver nuestros problemas por nosotros mismos, confiando únicamente en nuestras capacidades. Pero la realidad es que nuestras fuerzas son limitadas. Nos agotamos, nos desanimamos y, en ocasiones, sentimos que nos rendimos. Dios, en cambio, tiene una fuerza inagotable y nos la ofrece cuando nos acercamos a Él. No se trata de depender de nuestra propia capacidad, sino de confiar en su poder. La clave para recibir la fortaleza de Dios es acudir a Él en oración y fe. Cuando reconocemos que necesitamos su ayuda, abrimos nuestro corazón para recibir su poder. No es una señal de debilidad admitir que no podemos solos, al contrario, es un acto de humildad y sabiduría reconocer que Dios tiene lo que necesitamos. A lo largo de la Biblia, encontramos ejemplos de personas que fueron fortalecidas por Dios en momentos de debilidad. Moisés sintió que no era capaz de guiar al pueblo de Israel, pero Dios le dio la fuerza y la capacidad para hacerlo. David enfrentó gigantes, tanto físicos como espirituales, y salió victorioso porque confiaba en Dios. El apóstol Pablo, a pesar de sus dificultades, declaró que cuando era débil, entonces era fuerte, porque el poder de Dios se manifestaba en su vida. Esta promesa también se cumple en nuestra vida diaria. No importa cuán grande sea el problema que enfrentes, Dios tiene la fuerza que necesitas. Cuando sientas que no puedes más, recuerda que Él es quien te sostiene. Su fortaleza no se agota y siempre está disponible para aquellos que confían en Él. Para experimentar esta verdad, es importante meditar en la palabra de Dios y recordarla en los momentos difíciles. Memorizar versículos que hablen de su fortaleza nos ayudará a mantenernos firmes en la fe. En lugar de enfocarnos en nuestras limitaciones, podemos declarar con confianza que Dios es quien nos da fuerzas. Si hoy te sientes cansado, abrumado o sin fuerzas para continuar, acércate a Dios. Háblale en oración, entrégale tus cargas y permite que su poder renueve tu vida. Él ha prometido fortalecerte y su palabra nunca falla. Confía en su promesa y sigue adelante con la seguridad de que no estás solo. En la vida, es inevitable atravesar momentos de agotamiento y desesperanza. A veces, las dificultades parecen interminables y la carga que llevamos sobre nuestros hombros se vuelve insoportable. En esos momentos, nos enfrentamos a una decisión crucial, intentar seguir adelante con nuestras propias fuerzas o acudir a Dios en busca del poder que solo Él puede darnos. Dios no nos ha creado para que enfrentemos solos las adversidades.
Desde el principio, nos diseñó para depender de Él y recibir de su fortaleza. Cuando nos sentimos débiles, cuando nuestra energía se agota y nuestra mente se llena de preocupaciones, es el momento perfecto para recordar que Dios es nuestra fuente de poder. Él nos invita a dejar nuestras cargas en sus manos y confiar en que Él nos sustentará. A lo largo de la historia, muchas personas han experimentado el poder transformador de Dios en sus momentos de debilidad. Personajes bíblicos como Elías, quien después de grandes victorias cayó en un estado de agotamiento extremo, encontraron en Dios la fuerza para continuar. Elías pensó que todo estaba perdido, pero Dios lo fortaleció, le dio descanso y lo renovó para seguir cumpliendo su propósito. Este principio sigue vigente hoy. Cuando nos sentimos sin fuerzas, debemos recordar que Dios tiene el poder para renovarnos. No importa cuán grande sea la batalla que estemos enfrentando, Dios nunca nos deja solos. A través de su presencia, su palabra y su amor, nos llena de nuevas fuerzas y nos permite seguir adelante con determinación y fe. A veces, sentimos que Dios está en silencio o que no responde nuestras oraciones de inmediato. Sin embargo, esto no significa que nos haya abandonado. Su fortaleza se manifiesta de muchas maneras, a través de su paz en medio de la tormenta, de personas que nos animan y nos sostienen, o de circunstancias que, aunque no entendamos al principio, obran para nuestro bien. Dios tiene el control y sabe exactamente lo que necesitamos en cada momento. Uno de los mayores errores que podemos cometer es permitir que el miedo y la desesperanza nos alejen de Dios. Cuando enfrentamos pruebas, nuestra fe es desafiada, y es en esos momentos cuando más necesitamos aferrarnos a sus promesas. En lugar de alejarnos, debemos acercarnos a Él con confianza, sabiendo que su fortaleza se perfecciona en nuestra debilidad. Es importante recordar que la fortaleza de Dios no siempre significa la ausencia de problemas. No se trata de una vida sin dificultades, sino de una vida en la que, a pesar de las pruebas, tenemos la seguridad de que no estamos solos. La clave está en mantener una relación constante con Dios, en buscarlo diariamente y en confiar en que su poder nos sostendrá. Si hoy te sientes cansado, recuerda que Dios está contigo. No trates de enfrentar la vida solo, entrégale tus cargas y permite que su poder te renueve. Él es tu refugio, tu fortaleza y tu ayuda en todo momento. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Dios nos ha dado la capacidad de enfrentar las dificultades con su fortaleza. Sin embargo, muchas veces intentamos resolver los problemas con nuestras propias fuerzas, lo que nos lleva al agotamiento físico, mental y emocional. En esos momentos, es esencial recordar que Dios no nos ha llamado a luchar solos. Él desea que confiemos en su poder y permitamos que su gracia nos sostenga. Cuando enfrentamos pruebas, es común sentirnos débiles e incapaces de seguir adelante. Nos preguntamos si podremos superar la situación o si estamos destinados a fracasar. Pero Dios nos recuerda que su fortaleza se perfecciona en nuestra debilidad. En otras palabras, cuando reconocemos que no podemos hacerlo solos y nos rendimos ante Él, es cuando su poder comienza a actuar en nosotros de una manera extraordinaria. El apóstol Pablo experimentó esto en su propia vida. Enfrentó muchas dificultades, desde persecuciones hasta enfermedades, y en varias ocasiones pidió a Dios que le quitara sus aflicciones. Sin embargo, Dios le respondió: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Pablo entendió entonces que, en lugar de depender de su propia fuerza, debía confiar en la fortaleza de Dios. Por eso, afirmó con convicción: «Cuando soy débil, entonces soy fuerte». Este principio sigue siendo válido para nosotros hoy. No importa cuán grande sea la batalla que enfrentamos, Dios está con nosotros y nos da la fuerza para resistir. La clave está en dejar de apoyarnos en nuestras propias capacidades y empezar a depender completamente de Él. Cuando lo hacemos, experimentamos su paz, su dirección y su poder en nuestras vidas. Es importante recordar que la fortaleza de Dios se manifiesta de diferentes maneras. A veces, nos da fuerzas para seguir adelante, renovando nuestro espíritu y nuestra determinación. En otras ocasiones, nos muestra una salida inesperada o envía personas que nos apoyan y nos ayudan a sobrellevar la carga.
También nos da la capacidad de descansar en Él, confiando en que, aunque no entendamos todo lo que sucede, Él tiene el control y está obrando a nuestro favor. Uno de los mayores obstáculos para recibir la fortaleza de Dios es el orgullo. Nos cuesta admitir que somos débiles y que necesitamos ayuda. Sin embargo, cuando nos humillamos delante de Dios y reconocemos nuestra necesidad de Él, abrimos la puerta para que su poder se manifieste en nuestras vidas. No es una señal de debilidad depender de Dios, al contrario, es un acto de sabiduría y confianza en aquel que todo lo puede. Si hoy te sientes agotado, si sientes que ya no puedes más, recuerda que Dios está contigo. No necesitas enfrentar esta batalla solo. Entrégale tus cargas, permite que su poder te renueve y descansa en su presencia. Él es tu fortaleza, tu refugio y tu ayuda en todo momento. No importa lo difícil que parezca la situación, en Dios encontrarás la fuerza que necesitas para seguir adelante con esperanza y determinación. Dios nos ha dado la capacidad de enfrentar las dificultades con su fortaleza. Sin embargo, muchas veces intentamos resolver los problemas con nuestras propias fuerzas, lo que nos lleva al agotamiento físico, mental y emocional. En esos momentos, es esencial recordar que Dios no nos ha llamado a luchar solos. Él desea que confiemos en su poder y permitamos que su gracia nos sostenga. Cuando enfrentamos momentos de crisis, es fácil caer en la desesperación y sentirnos abrumados por las circunstancias. Nos preocupamos por el futuro, nos aferramos a nuestras propias estrategias y tratamos de encontrar soluciones por nuestra cuenta. Sin embargo, Dios nos invita a confiar en Él y a descansar en su paz. Nos recuerda que, aunque nuestras fuerzas sean limitadas, las suyas son infinitas y están siempre disponibles para nosotros. A lo largo de la historia, vemos cómo Dios ha fortalecido a quienes han confiado en Él. Moisés, por ejemplo, se sintió incapaz de liderar al pueblo de Israel, pero Dios le aseguró que estaría con él. Gedeón dudó de sus propias habilidades, pero Dios le dio la valentía para enfrentar a un ejército numeroso con pocos hombres. David, antes de ser rey, enfrentó grandes desafíos y peligros, pero siempre confió en la ayuda de Dios. Estos ejemplos nos muestran que la fortaleza verdadera no proviene de nuestras capacidades, sino de nuestra dependencia de Dios. En nuestra vida cotidiana, es común enfrentar desafíos que nos superan. Puede ser una enfermedad, una crisis financiera, problemas familiares o cualquier otra dificultad. En esos momentos, podemos elegir entre intentar solucionarlo todo por nuestra cuenta o acudir a Dios en oración, buscando su dirección y fortaleza. Cuando elegimos depender de Él, encontramos una paz que va más allá de nuestra comprensión y recibimos nuevas fuerzas para seguir adelante. El salmista escribió: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esta verdad sigue siendo real hoy en día. Dios no nos deja solos en nuestros momentos de necesidad. Él nos da la capacidad de resistir, nos llena de esperanza y nos recuerda que su amor y su poder son más grandes que cualquier problema que enfrentemos. Muchas veces, la fortaleza de Dios se manifiesta de maneras inesperadas. Tal vez no elimine de inmediato la dificultad, pero nos dará la paciencia para soportarla, la sabiduría para manejarla o el consuelo para sobrellevarla. Nos enseña a confiar en su tiempo y a creer que todo lo que sucede tiene un propósito en su plan perfecto. Si hoy sientes que las fuerzas te fallan, recuerda que Dios está contigo. No tienes que cargar solo con tus preocupaciones. Entrégale tus miedos, tus luchas y tus cargas, y deja que su poder obre en tu vida. Cuando te apoyas en Él, descubres que, aun en medio de la dificultad, hay esperanza, paz y una fortaleza inquebrantable que solo proviene de Dios. Dios nos ha dado la capacidad de enfrentar las dificultades con su fortaleza. Sin embargo, en muchas ocasiones, nuestra tendencia humana nos lleva a depender únicamente de nuestras propias fuerzas, olvidando que la verdadera resistencia proviene de Él. Cuando intentamos superar los desafíos sin su ayuda, nos encontramos rápidamente con el agotamiento y la desesperanza. Dios, en su amor infinito, nos llama a confiar en su poder y a reconocer que, en nuestra debilidad, su gracia se perfecciona. La vida cristiana no es una caminata libre de obstáculos. De hecho, Jesús mismo nos advirtió que en este mundo tendríamos aflicciones, pero nos animó a confiar en Él, pues ha vencido al mundo.
Esta promesa no significa que evitaremos los momentos difíciles, sino que contamos con la seguridad de su presencia en cada batalla. Cuando las pruebas llegan, podemos elegir entre luchar solos o depender completamente de Dios. A lo largo de la Biblia, vemos cómo aquellos que confiaron en el Señor recibieron la fortaleza necesaria para continuar. Job, después de perderlo todo, halló en Dios la paciencia y la esperanza para resistir. Pablo, a pesar de sufrir persecuciones, encarcelamientos y peligros constantes, reconoció que todo lo podía en Cristo, quien le daba fuerzas. Estos relatos nos enseñan que la verdadera fortaleza no está en la ausencia de dificultades, sino en la certeza de que Dios nos sostiene en medio de ellas. Es natural que, en momentos de prueba, sintamos temor, ansiedad o cansancio. La incertidumbre nos abruma y nos lleva a dudar de nuestras propias capacidades. Sin embargo, Dios no nos pide que seamos autosuficientes, nos invita a descansar en su poder. En Isaías 40 horas y 31 minutos, encontramos una hermosa promesa, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Este versículo nos recuerda que cuando confiamos en Dios, Él nos da la energía para seguir adelante, sin importar cuán grande sea la dificultad. Aprender a depender de Dios requiere fe y entrega. Significa reconocer que no tenemos todas las respuestas y que nuestras fuerzas tienen un límite. Implica rendir nuestras preocupaciones en oración, dejando que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, llene nuestro corazón. A veces, nuestra mayor batalla es soltar el control y permitir que Dios obre en su tiempo y a su manera. Dios nos ha dado herramientas para fortalecernos en Él. La oración, la meditación en su palabra y la comunión con otros creyentes nos ayudan a mantenernos firmes en la fe. Cuando nos rodeamos de personas que nos animan espiritualmente y nos recordamos mutuamente las promesas de Dios, encontramos mayor fortaleza para seguir adelante. Si hoy sientes que tus fuerzas se desvanecen, acude a Dios. Él es tu refugio, tu escudo y tu sustento. No importa cuán grande sea el problema, su poder es mayor. Entrégale tus cargas, confía en su fidelidad y permite que su fortaleza renueve tu vida. Dios nos ha dado la capacidad de enfrentar las dificultades con su fortaleza. Pero muchas veces, en nuestra humanidad, intentamos cargar solos con los pesos de la vida, olvidando que Él nos ha prometido ayudarnos. La verdadera fortaleza no proviene de nuestro esfuerzo, sino de una confianza absoluta en Dios, quien sostiene a los que acuden a Él. Cuando atravesamos pruebas, podemos sentirnos desanimados o sin salida. Sin embargo, la Biblia nos muestra que Dios usa las dificultades para fortalecer nuestra fe y hacernos depender más de Él. Santiago 1, 2-4 nos exhorta a considerar las pruebas como una oportunidad para el crecimiento espiritual, porque producen paciencia y madurez en nuestra relación con Dios. Esto no significa que debamos ignorar el dolor o fingir que no sufrimos, sino que, en medio de las dificultades, podemos recordar que Dios está obrando en nuestra vida. La oración es una de las herramientas más poderosas que Dios nos ha dado para recibir fortaleza. Cuando oramos, reconocemos nuestra dependencia de Él y abrimos nuestro corazón para que su paz nos llene. Filipenses 4, 6-7 nos anima a no preocuparnos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias, confiando en que su paz guardará nuestro corazón y nuestra mente. La oración nos conecta con Dios y nos recuerda que no estamos solos en la lucha. Otro aspecto fundamental para mantenernos firmes es la palabra de Dios. En Efesios 6, Pablo nos habla de la armadura espiritual, y una de las piezas clave es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando meditamos en las Escrituras, encontramos promesas y verdades que nos fortalecen. En tiempos de debilidad, recordar versículos como Isaías 41 horas y 10 minutos, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Nos ayuda a renovar nuestras fuerzas y mantenernos firmes en la fe. Dios también nos ha dado la comunidad de creyentes para apoyarnos mutuamente. La iglesia no es solo un lugar de adoración, sino una familia espiritual donde podemos recibir ánimo, consejo y ayuda en momentos de necesidad. En Hebreos 10, 24-25 se nos exhorta a no dejar de congregarnos y a motivarnos unos a otros al amor y a las buenas obras.
Cuando compartimos nuestras cargas con otros creyentes, encontramos fortaleza y recordamos que no estamos solos en nuestra jornada de fe. A lo largo de nuestra vida, enfrentaremos momentos en los que nos sentiremos débiles o agotados. Sin embargo, Dios nos invita a descansar en Él, a renovar nuestras fuerzas en su presencia y a confiar en su fidelidad. No importa cuán grande sea la tormenta, su gracia es suficiente para sostenernos. Si hoy sientes que no puedes más, recuerda que Dios es tu refugio y tu fortaleza. Entrégale tus cargas, busca su presencia en oración y confía en que Él te dará la fuerza para seguir adelante. En su amor encontrarás la paz que necesitas y en su poder, la fortaleza para vencer cualquier adversidad. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. David nos recuerda algo esencial: no le tengas miedo a las personas, a los problemas ni a las amenazas. Esta afirmación encierra una enseñanza profunda que ha sido clave en la vida de muchas personas a lo largo de la historia. El miedo, cuando se apodera de nosotros, nos paraliza, nos impide tomar decisiones acertadas y nos aleja de nuestro propósito. Sin embargo, David nos invita a afrontar la vida con valentía, confiando en que podemos superar cualquier obstáculo que se presente en nuestro camino. El temor a las personas es una de las formas más comunes de miedo. A menudo, nos preocupa lo que otros puedan pensar de nosotros, cómo nos juzgarán o si aprobarán nuestras acciones. Este tipo de miedo puede ser debilitante, pues nos lleva a actuar de manera contraria a nuestros propios valores solo para complacer a los demás. Sin embargo, es importante recordar que no podemos controlar la opinión de los demás ni basar nuestras decisiones en su aprobación. En lugar de temer a las personas, debemos enfocarnos en actuar con integridad, siendo fieles a nosotros mismos. Por otro lado, los problemas son inevitables en la vida. Nadie está exento de dificultades, ya sean económicas, emocionales, laborales o familiares. Sin embargo, la forma en que enfrentamos estos problemas marca la diferencia. El miedo a los problemas nos hace dudar de nuestras capacidades y nos lleva a evadir responsabilidades en lugar de buscar soluciones. David nos recuerda que no debemos temer a los problemas, sino enfrentarlos con determinación y confianza. Cada desafío trae consigo una oportunidad de aprendizaje y crecimiento, y aquellos que logran superarlo se vuelven más fuertes y sabios. Las amenazas también pueden generar miedo, ya que representan un peligro potencial para nuestra seguridad, estabilidad o bienestar. En muchas ocasiones, las amenazas provienen de fuentes externas, como personas que intentan intimidarnos o circunstancias adversas que parecen estar fuera de nuestro control. Sin embargo, vivir con miedo constante a lo que podría suceder nos impide disfrutar del presente y nos llena de ansiedad. En lugar de dejarnos dominar por el miedo, debemos desarrollar una mentalidad de fortaleza y resiliencia. David nos inspira a vivir con valentía, recordándonos que no estamos solos en nuestras batallas. Si enfrentamos cada desafío con una actitud positiva y una fe inquebrantable, podremos superar cualquier obstáculo. La vida está llena de incertidumbres, pero el miedo no debe ser el motor de nuestras decisiones. Al contrario, debemos actuar con determinación, confiando en que, sin importar las dificultades que surjan, tenemos la capacidad de superarlas. Cuando dejamos de temer a las personas, a los problemas y a las amenazas, descubrimos una nueva forma de vivir. Nos liberamos de las cadenas del miedo y empezamos a actuar con seguridad y propósito. La valentía no significa la ausencia de miedo, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de él. Así, siguiendo el ejemplo de David, podemos enfrentar la vida con coraje, sabiendo que cada desafío es una oportunidad para crecer y fortalecernos. El miedo ha sido una de las emociones más poderosas que han influenciado la vida de las personas a lo largo de la historia. Nos limita, nos hace dudar y, en muchas ocasiones, nos impide avanzar. Sin embargo, cuando entendemos que el miedo no tiene por qué controlarnos, comenzamos a ver la vida desde una perspectiva diferente. David nos recuerda que no debemos temer a las personas, a los problemas ni a las amenazas, porque dentro de cada uno de nosotros existe la capacidad de resistir, enfrentar y superar cualquier adversidad. La vida está llena de momentos de incertidumbre. Desde pequeños, aprendemos a temer lo desconocido, lo que no podemos controlar.
Crecemos con la idea de que ciertos peligros son inevitables y, muchas veces, permitimos que ese miedo dicte nuestras acciones. Sin embargo, la historia está llena de ejemplos de personas que, a pesar de enfrentar situaciones difíciles, decidieron actuar con valentía en lugar de sucumbir al miedo. Una de las claves para superar el miedo es fortalecer nuestra mente. La forma en que interpretamos los eventos que nos rodean influye en nuestra reacción ante ellos. Si vemos los problemas como barreras insuperables, nos sentiremos derrotados incluso antes de intentarlo. Pero si los vemos como oportunidades para crecer y aprender, nuestra actitud cambiará. La mentalidad de resiliencia nos permite afrontar la vida con confianza, sabiendo que cada dificultad es solo una prueba más en nuestro camino. Además, debemos aprender a controlar nuestras emociones. El miedo es una respuesta natural, pero no tiene que definirnos. Cuando permitimos que el miedo nos domine, nuestras decisiones se ven afectadas, y muchas veces tomamos caminos que no nos conducen a donde realmente queremos ir. En cambio, si aprendemos a reconocer el miedo sin permitir que nos paralice, podremos tomar decisiones más acertadas y actuar con mayor seguridad. Otro aspecto importante es rodearnos de personas que nos inspiren y nos motiven. En muchas ocasiones, el miedo crece cuando nos aislamos y nos sentimos solos ante los problemas. Sin embargo, contar con una red de apoyo nos ayuda a recordar que no estamos solos y que hay personas dispuestas a ayudarnos en los momentos difíciles. La compañía de personas positivas y valientes puede influenciarnos para enfrentar nuestros propios miedos con determinación. David también nos enseña que la confianza es clave para superar el miedo. Confiar en nuestras propias habilidades, en nuestro propósito y en las fuerzas que nos guían nos da la seguridad necesaria para seguir adelante. No se trata de ignorar los riesgos ni de actuar impulsivamente, sino de tener la certeza de que, pase lo que pase, somos lo suficientemente fuertes para afrontar cualquier desafío. Cuando dejamos de temer a las personas, a los problemas y a las amenazas, nuestra vida cambia. Nos volvemos más libres, más seguros y más capaces de enfrentar cualquier situación con coraje y determinación. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. David nos invita a vivir con esta actitud, enfrentando la vida con confianza y determinación. Superar el miedo no es un proceso instantáneo, requiere tiempo, paciencia y una voluntad firme de cambiar nuestra forma de pensar. Muchas veces, el miedo surge de nuestra propia mente, de pensamientos que nos limitan y nos hacen sentir incapaces. Sin embargo, cuando aprendemos a desafiar esas creencias y a fortalecer nuestra confianza, nos damos cuenta de que podemos enfrentarnos a cualquier situación con determinación. David nos recuerda que no debemos temer a las personas, a los problemas ni a las amenazas. Es fácil sentirse intimidado cuando enfrentamos situaciones difíciles o cuando nos encontramos con personas que parecen tener poder sobre nosotros. Sin embargo, la verdadera fuerza no radica en la ausencia de dificultades, sino en la capacidad de enfrentarlas con valentía y fe. Uno de los mayores miedos que enfrentamos es el miedo al fracaso. Desde pequeños, se nos enseña a evitar los errores, a no equivocarnos y a buscar la perfección. Pero la realidad es que el fracaso es una parte inevitable del crecimiento. Cada error nos deja una lección, cada tropiezo nos ayuda a levantarnos con más fuerza. Si aprendemos a ver el fracaso como una oportunidad de aprendizaje en lugar de una señal de derrota, nos daremos cuenta de que no hay nada que temer. Además, muchas personas sienten miedo al rechazo. Queremos ser aceptados, valorados y comprendidos por los demás, pero a veces este deseo nos hace actuar de manera que no refleja nuestra verdadera esencia. Nos preocupa demasiado lo que piensan los demás, y eso nos impide ser auténticos. Sin embargo, cuando comprendemos que no podemos agradar a todo el mundo y que lo más importante es vivir de acuerdo con nuestros valores y principios, dejamos de temer al juicio ajeno y empezamos a vivir con mayor libertad. Otro temor común es el miedo a la incertidumbre. No saber qué nos depara el futuro puede generar ansiedad y preocupación. Sin embargo, la vida está llena de incertidumbre y en lugar de temerla, podemos aprender a abrazarla. En vez de preocuparnos por lo que no podemos controlar, podemos enfocarnos en lo que sí está en nuestras manos, nuestras acciones, nuestras decisiones y nuestra actitud ante la vida. Para superar estos miedos, es fundamental desarrollar una mentalidad de confianza y seguridad en uno mismo.
Esto no significa que nunca sintamos miedo, sino que aprendamos a manejarlo y a no permitir que nos paralice. Practicar el autocuidado, rodearnos de personas positivas y recordar nuestras fortalezas nos ayudará a afrontar los desafíos con mayor seguridad. David nos enseña que no debemos temer a los problemas ni a las amenazas, porque en nuestro interior tenemos la capacidad de enfrentarlos. Cada uno de nosotros tiene una fuerza interna que nos permite superar cualquier obstáculo. Lo importante es recordar que no estamos solos y que siempre hay una solución, incluso cuando no la vemos de inmediato. Cuando enfrentamos la vida con valentía, nos damos cuenta de que el miedo pierde su poder sobre nosotros. En lugar de detenernos, nos impulsa a seguir adelante. Y es en ese momento cuando descubrimos nuestra verdadera fortaleza. El miedo es una emoción natural en los seres humanos, pero no debe convertirse en un obstáculo que nos impida avanzar. Muchas veces, el temor nos hace dudar de nuestras capacidades, limitándonos a un espacio de comodidad en el que no tomamos riesgos. Sin embargo, el crecimiento personal ocurre cuando decidimos enfrentar lo desconocido y superar nuestras propias barreras mentales. David nos recuerda que no debemos temer a las personas, a los problemas ni a las amenazas. Cuando permitimos que el miedo controle nuestras acciones, terminamos perdiendo oportunidades valiosas y dejamos de vivir plenamente. Enfrentar el miedo no significa ignorarlo, sino reconocer su presencia y decidir actuar a pesar de él. Uno de los mayores desafíos en la vida es aprender a confiar en nosotros mismos. A menudo, dudamos de nuestras capacidades porque hemos escuchado críticas o comentarios negativos que han debilitado nuestra autoestima. Pero la verdad es que somos mucho más fuertes de lo que imaginamos. Cuando aprendemos a valorarnos y a creer en nuestras habilidades, descubrimos que el miedo comienza a perder su poder sobre nosotros. Otro aspecto importante es el miedo al cambio. Nos aferramos a lo que conocemos porque nos da una sensación de seguridad, aunque no nos haga felices. Pero la vida está en constante transformación y resistirse al cambio solo genera sufrimiento. En lugar de temerlo, podemos aprender a verlo como una oportunidad para crecer y mejorar. Cada cambio trae consigo nuevas experiencias, aprendizajes y posibilidades que pueden enriquecer nuestra vida. Las amenazas y los problemas son inevitables, pero nuestra actitud ante ellos marca la diferencia. Si los vemos como obstáculos insuperables, nos sentiremos derrotados antes de intentarlo. En cambio, si los enfrentamos con determinación, podremos encontrar soluciones y salir fortalecidos de cada situación. La resiliencia es la clave para superar cualquier adversidad. Además, es fundamental rodearnos de personas que nos inspiren y nos motiven. El entorno en el que nos desenvolvemos influye en nuestra forma de pensar y en nuestra manera de enfrentar los miedos. Si estamos rodeados de negatividad y dudas, será difícil avanzar. En cambio, si nos rodeamos de personas que nos animan y nos impulsan, encontraremos la fuerza para superar cualquier desafío. David nos enseña que no debemos temer, porque en nuestro interior llevamos la capacidad de enfrentar cualquier situación. La confianza en nosotros mismos y en la vida nos permite afrontar cada obstáculo con valentía. Recordemos que los miedos solo tienen el poder que nosotros les damos, y cuando decidimos enfrentarlos, descubrimos una fuerza interna que nos impulsa a seguir adelante. La verdadera libertad se encuentra en aprender a vivir sin miedo, confiando en nuestras capacidades y enfrentando los retos con determinación. Cuando dejamos de temer al fracaso, al rechazo y a lo desconocido, abrimos la puerta a una vida más plena y significativa. Y es entonces cuando realmente comenzamos a vivir con propósito y confianza. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. El miedo, aunque es una emoción natural, no debe gobernar nuestras vidas ni determinar nuestras decisiones. Muchas veces, el temor nos impide actuar, paralizándonos ante los desafíos que enfrentamos. Sin embargo, es importante recordar que el miedo solo tiene el poder que nosotros le concedemos. David nos recuerda que no debemos temer a las personas, a los problemas ni a las amenazas, porque éstas no tienen la última palabra en nuestra vida. Cuando comprendemos esto, nos damos cuenta de que podemos enfrentar cualquier situación con confianza y determinación. La clave está en cambiar nuestra perspectiva y ver los desafíos como oportunidades de crecimiento.
Uno de los temores más comunes es el miedo a fallar. La sociedad nos ha enseñado a ver el fracaso como algo negativo, cuando en realidad es parte fundamental del aprendizaje. Cada error nos ofrece una lección valiosa y nos acerca un paso más a nuestras metas. En lugar de temer al fracaso, debemos aceptarlo como una experiencia necesaria en nuestro camino. Asimismo, el miedo al rechazo es otra barrera que muchas personas enfrentan. Queremos ser aceptados por los demás y, en ocasiones, esto nos lleva a actuar en contra de nuestros propios valores y deseos. Pero la verdadera fortaleza está en ser fieles a nosotros mismos, sin importar la opinión de los demás. No podemos controlar lo que los otros piensan, pero sí podemos decidir cómo nos afectan sus palabras y acciones. El miedo también se manifiesta en la ansiedad por el futuro. Nos preocupamos por lo que podría pasar, imaginando escenarios negativos que tal vez nunca ocurran. Este tipo de temor nos roba la paz y nos impide disfrutar el presente. En lugar de enfocarnos en lo incierto, debemos aprender a confiar en el proceso de la vida y en nuestra capacidad para afrontar cualquier circunstancia que se presente. Para vencer el miedo, es fundamental fortalecer nuestra mente y nuestro espíritu. La meditación, la oración y el desarrollo personal nos ayudan a encontrar serenidad y confianza en medio de la incertidumbre. También es útil recordar experiencias pasadas en las que superamos situaciones difíciles. Esto nos demuestra que ya hemos enfrentado el miedo antes y hemos salido adelante. Otro aspecto clave es la acción. Muchas veces, el miedo se disipa cuando decidimos actuar a pesar de él. Cada pequeño paso que damos en dirección a nuestros sueños nos fortalece y nos demuestra que somos capaces. No se trata de esperar a que el miedo desaparezca por completo, sino de avanzar a pesar de él. David nos enseña que el miedo no debe tener dominio sobre nosotros. Enfrentar la vida con valentía nos permite vivir con mayor libertad y plenitud. Cada desafío superado nos hace más fuertes y nos acerca a la persona que estamos destinados a ser. Cuando dejamos de temer, empezamos a vivir con propósito y confianza. La valentía no significa la ausencia de miedo, sino la determinación de seguir adelante a pesar de él. David nos recuerda que no debemos temer a las personas, a los problemas ni a las amenazas, porque estos no tienen poder real sobre nosotros si no se lo concedemos. La clave para vencer el miedo radica en nuestra actitud y en la manera en que enfrentamos los desafíos de la vida. En muchas ocasiones, permitimos que el miedo controle nuestras acciones y decisiones. Nos preocupamos por lo que los demás piensan, por los obstáculos que puedan surgir o por los riesgos de fracasar. Sin embargo, cuando nos aferramos a estos temores, limitamos nuestro potencial y dejamos de aprovechar oportunidades valiosas. En lugar de enfocarnos en lo que podría salir mal, es mejor dirigir nuestra atención a lo que podemos aprender y lograr si nos atrevemos a dar el paso. El miedo también se manifiesta en forma de inseguridad. Dudamos de nuestras habilidades y nos preguntamos si realmente somos capaces de enfrentar los retos que se nos presentan. Pero la verdad es que la confianza se construye con la práctica y la experiencia. Cuantas más veces enfrentemos nuestros miedos, más fuertes nos volveremos. La clave es empezar con pequeños pasos y celebrar cada avance, por mínimo que sea. Otro aspecto importante es el miedo al cambio. Muchas personas prefieren quedarse en su zona de confort, incluso cuando no son felices, por el temor a lo desconocido. Sin embargo, el crecimiento personal y el éxito requieren movimiento y evolución. Cada cambio, por difícil que parezca, trae consigo nuevas oportunidades y aprendizajes. Si vemos el cambio como una posibilidad en lugar de una amenaza, podremos adaptarnos mejor a las circunstancias y aprovechar cada experiencia al máximo. El miedo también puede estar relacionado con experiencias del pasado. A veces, heridas emocionales o fracasos anteriores nos hacen dudar de nosotros mismos y nos impiden avanzar. Pero el pasado no define nuestro futuro. Podemos aprender de nuestras experiencias y usarlas como una fuente de fortaleza en lugar de permitir que nos limiten. Cada día es una nueva oportunidad para escribir una historia diferente y decidir quién queremos ser. Para superar el miedo, es importante rodearnos de personas que nos inspiren y nos motiven a crecer. El apoyo de familiares, amigos y mentores puede marcar la diferencia en nuestro camino.
Además, mantener una mentalidad positiva y enfocada en la solución nos ayuda a enfrentar cualquier desafío con mayor confianza y determinación. Finalmente, es fundamental recordar que el miedo es solo una emoción y que no debe tener el control sobre nuestra vida. Cuando aprendemos a verlo como una señal de crecimiento en lugar de un obstáculo, comenzamos a tomar decisiones más alineadas con nuestros sueños y aspiraciones. David nos enseña que la verdadera fortaleza radica en nuestra capacidad de enfrentar el miedo con fe y determinación. Cuando dejamos de temer, nos abrimos a un mundo de posibilidades y comenzamos a vivir con mayor plenitud y propósito. David nos recuerda que no debemos temer a las personas, a los problemas ni a las amenazas, porque estos no tienen poder real sobre nosotros si no se lo concedemos. El miedo es una barrera que muchas veces nos impide alcanzar nuestro verdadero potencial, pero cuando aprendemos a enfrentarlo, nos damos cuenta de que somos más fuertes de lo que pensábamos. Una de las razones por las que sentimos miedo es la incertidumbre. No saber qué va a pasar nos genera ansiedad y nos hace dudar de nuestras capacidades. Sin embargo, la vida está llena de incertidumbre y tratar de evitarla solo nos limita. En lugar de temer lo desconocido, podemos aprender a verlo como una oportunidad para crecer y descubrir nuevas posibilidades. El miedo también está relacionado con la falta de confianza en nosotros mismos. Muchas veces, dudamos de nuestras habilidades y sentimos que no estamos preparados para los retos que enfrentamos. Sin embargo, la confianza no es algo con lo que se nace, sino que se desarrolla con el tiempo y la práctica. Cuanto más nos atrevemos a hacer cosas que nos asustan, más confianza ganamos en nuestras propias capacidades. Además, es importante recordar que los errores y fracasos forman parte del camino. A menudo, el miedo al fracaso nos paraliza y nos impide actuar, pero cada error es una oportunidad de aprendizaje. En lugar de ver el fracaso como algo negativo, debemos verlo como un paso necesario en nuestro proceso de crecimiento. Grandes personajes de la historia han enfrentado numerosos fracasos antes de alcanzar el éxito, y eso demuestra que lo importante no es evitar los errores, sino aprender de ellos. Otro aspecto clave es el miedo al juicio de los demás. Nos preocupamos demasiado por lo que la gente pueda pensar de nosotros y, en muchos casos, dejamos de hacer lo que realmente queremos por miedo a ser criticados. Sin embargo, la realidad es que no podemos controlar la opinión de los demás. Siempre habrá personas que nos apoyen y otras que nos critiquen, sin importar lo que hagamos. Por eso, en lugar de tratar de complacer a todos, debemos enfocarnos en vivir de acuerdo con nuestros propios valores y aspiraciones. Para vencer el miedo, es útil rodearnos de personas que nos impulsen a seguir adelante. Contar con una red de apoyo nos da fuerzas para enfrentar los desafíos con mayor confianza. Además, practicar la gratitud y mantener una mentalidad positiva nos ayuda a enfocarnos en las cosas buenas de la vida, en lugar de dejarnos consumir por la ansiedad y el temor. También es importante recordar que el miedo no es una señal de debilidad, sino una reacción natural del ser humano. Lo que realmente importa es cómo elegimos responder ante él. Podemos dejar que nos paralice o usarlo como una motivación para seguir adelante y demostrar de lo que somos capaces. David nos enseña que la verdadera fortaleza no está en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de enfrentarlo con determinación y confianza. Cuando aprendemos a dominar el miedo, nos abrimos a nuevas oportunidades y vivimos con mayor libertad y propósito. David nos recuerda que no debemos temer a las personas, a los problemas ni a las amenazas, porque estos no tienen poder real sobre nosotros si no se lo concedemos. A lo largo de nuestra vida, enfrentamos desafíos que pueden parecer abrumadores, pero la clave para superarlos está en la forma en que decidimos enfrentarlos. Si nos dejamos dominar por el miedo, nos paralizamos y renunciamos a muchas oportunidades que podrían llevarnos al crecimiento personal y al éxito. Es importante comprender que el miedo es una emoción natural, pero no debe gobernarnos. Muchas veces, el temor surge de nuestra propia mente, de pensamientos negativos que exageran los peligros o nos hacen dudar de nuestras capacidades. Sin embargo, cuando nos detenemos a analizar la realidad, nos damos cuenta de que la mayoría de nuestros miedos no tienen una base sólida. Son creaciones de nuestra imaginación que nos impiden avanzar. Por ello, una de las formas más efectivas de superar el miedo es enfrentándolo. Cada vez que decidimos dar un paso adelante a pesar del temor, nos fortalecemos.
Aprendemos que somos capaces de superar obstáculos y que, incluso si fallamos, podemos levantarnos y seguir adelante. La experiencia nos ayuda a desarrollar resiliencia, esa capacidad de recuperarnos y crecer a partir de las dificultades. Otro aspecto fundamental es cambiar nuestra mentalidad. En lugar de ver los problemas como amenazas, podemos verlos como oportunidades de aprendizaje. Cada reto que enfrentamos nos ayuda a desarrollar nuevas habilidades, a descubrir nuestra verdadera fortaleza y a prepararnos mejor para el futuro. La vida está llena de desafíos, pero cada uno de ellos nos ofrece una lección valiosa. Además, debemos recordar que no estamos solos. A lo largo de nuestra vida, contamos con personas que nos apoyan, que creen en nosotros y que nos motivan a seguir adelante. Buscar el apoyo de amigos, familiares o mentores nos da la fuerza que necesitamos para superar nuestros miedos. No hay nada de malo en pedir ayuda o en compartir nuestras preocupaciones con quienes nos rodean. También es fundamental alimentar nuestra confianza en nosotros mismos. Cuanto más nos esforzamos por mejorar, más seguros nos sentimos de nuestras habilidades. La confianza no se construye de la noche a la mañana, pero cada pequeño logro que alcanzamos nos ayuda a fortalecerla. En lugar de centrarnos en lo que nos falta, debemos reconocer todo lo que hemos logrado hasta ahora y usarlo como base para seguir avanzando. Por último, vivir con valentía no significa no tener miedo, sino actuar a pesar de él. David nos enseña que la verdadera fortaleza radica en nuestra capacidad de enfrentar los desafíos con determinación y fe en nosotros mismos. Cuando dejamos de permitir que el miedo nos controle, nos abrimos a un mundo de posibilidades. Así, la vida se convierte en un viaje lleno de oportunidades, aprendizajes y crecimiento. No permitamos que el miedo nos robe la posibilidad de vivir plenamente. Enfrentemos cada reto con coraje, con la seguridad de que somos capaces de superar cualquier obstáculo que se cruce en nuestro camino. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Esta afirmación nos ofrece una profunda verdad que puede transformar nuestra manera de ver la vida. Dios, en su amor infinito, nos da la certeza de que no importa dónde estemos ni en qué circunstancias nos encontremos, su presencia siempre nos acompaña. A veces, en medio de nuestras preocupaciones, dudas o momentos difíciles, podemos sentirnos solos, desorientados o incluso perdidos. Pero esta promesa divina nos recuerda que no hay un solo instante en el que Dios nos abandone. Cuando Dios dice, en donde quiera que vayas, nos está asegurando que no hay lugar en la tierra, ni estado emocional, ni situación personal que pueda alejarnos de su amor. Ya sea que estemos en lo más alto de la felicidad o en lo más profundo del sufrimiento, Él está presente. Muchas veces, los seres humanos tenemos la tendencia de medir la cercanía de Dios por cómo nos sentimos en determinados momentos. Si todo va bien, sentimos que Dios está cerca, pero si enfrentamos dificultades, tendemos a pensar que Dios se ha alejado de nosotros. Sin embargo, la verdad es que su presencia no depende de nuestras emociones o circunstancias, sino de su fidelidad inquebrantable. A lo largo de la Biblia, vemos múltiples ejemplos de cómo Dios estuvo con su pueblo en todo momento. Acompañó a Moisés y los israelitas en el desierto, estuvo con José en Egipto a pesar de todas las injusticias que sufrió, fortaleció a David cuando se enfrentó a Goliat y dio nuevas oportunidades a Jonás. Pedro y muchos otros que en algún momento se sintieron perdidos o fracasados. En todos estos relatos se nos muestra un Dios que no abandona, que no se aparta y que no deja de cumplir sus promesas. Tal vez en este momento estés atravesando una etapa de incertidumbre o sientas que has tomado decisiones que te han alejado de Dios. Es posible que hayas cometido errores, que enfrentes consecuencias difíciles o que simplemente sientas un vacío espiritual. Pero aún en esos momentos, esta promesa sigue siendo verdadera: Dios está contigo, donde quiera que vayas. Piensa en lo que significa esto. No importa si hoy te sientes fuerte o débil, si estás avanzando con seguridad o si apenas puedes mantenerte en pie. No importa si estás en un lugar de bendición o en un tiempo de prueba. Dios sigue ahí, sosteniéndote, guiándote y recordándote que no tienes que caminar solo. Él no se cansa de ti, no se aparta cuando te equivocas, no te olvida cuando fallas. Su amor es constante, su presencia es real y su fidelidad es inmutable.
Puede que no siempre lo veas con claridad, pero cada paso que das, cada respiración que tomas, es una oportunidad para reconocer que Dios está ahí, acompañándote, fortaleciéndote y guiándote en todo momento. Si en algún momento has sentido que Dios está lejos, es importante recordar que no es Él quien se ha alejado de ti, sino que muchas veces somos nosotros quienes, con nuestras preocupaciones, distracciones o incluso errores, nos apartamos de su presencia. Sin embargo, la promesa de Dios sigue siendo firme, Él nunca te deja, nunca te abandona. Incluso si te sientes lejos de Dios, debes saber que Él sigue contigo. A veces, el peso de la culpa o la vergüenza nos hace creer que ya no somos dignos de su amor. Pensamos que nuestras fallas han puesto una barrera entre nosotros y Dios, y que quizás ya no hay vuelta atrás. Pero la realidad es muy diferente. Dios no deja de amarnos ni de buscarnos, sin importar qué tan lejos creamos estar. Un hermoso ejemplo de esto lo encontramos en la parábola del hijo pródigo. Este joven decidió alejarse de la casa de su padre, tomar su herencia y gastarla de manera irresponsable. Después de perderlo todo y encontrarse en la miseria, pensó que ya no merecía ser llamado hijo. Sin embargo, cuando decidió regresar, su padre lo recibió con los brazos abiertos, con amor y gozo, sin reproches ni castigos. Esta historia nos muestra el corazón de Dios, un Padre amoroso que siempre está dispuesto a recibirnos de vuelta, sin importar lo que hayamos hecho. Si sientes que te has desviado, que has tomado decisiones equivocadas o que tu fe se ha debilitado, no creas que todo está perdido. Dios no está esperando que seas perfecto para acercarte a Él. Él te ama tal como eres y desea restaurarte, sanarte y guiarte nuevamente. Su amor no es condicional ni cambia con el tiempo, su gracia está disponible para ti en todo momento. Muchas veces, el enemigo intenta llenarnos de mentiras, haciéndonos creer que no tenemos solución, que ya es tarde para nosotros o que Dios ya no nos escucha. Pero ninguna de estas cosas es verdad. La Biblia nos recuerda que nada puede separarnos del amor de Dios, Romanos 8, 38-39. Ni nuestros errores, ni nuestras debilidades, ni nuestras dudas pueden hacer que Dios nos ame menos. Si alguna vez has sentido que Dios está en silencio o distante, recuerda que su presencia no depende de lo que sientas en un momento específico. Dios no se mueve por emociones humanas, Él es constante y fiel en todo tiempo. A veces, en los momentos de prueba, en vez de alejarnos, Dios nos está llamando a confiar más en Él, a fortalecer nuestra fe y a depender completamente de su amor. No importa dónde estés hoy, Dios está contigo. Puede que no lo sientas, puede que no lo veas, pero Él sigue obrando en tu vida. No te desanimes, no te rindas. Dios nunca ha dejado de amarte ni de acompañarte. Solo necesitas abrir tu corazón y permitirle recordarte que sigues siendo su hijo, que sigues siendo valioso para Él y que siempre hay esperanza en su presencia. Dios dice, en donde quiera que vayas. Esta promesa es un recordatorio de que su presencia no está limitada a un lugar específico ni a ciertas condiciones. No importa si estás en un momento de éxito o atravesando una gran dificultad, Dios sigue contigo en cada paso de tu camino. A veces, enfrentamos situaciones que nos hacen dudar de esta verdad. Nos encontramos con desafíos inesperados, fracasos, pérdidas o tiempos de incertidumbre, y en esos momentos puede parecer que Dios está en silencio o distante. Pero la realidad es que su amor y su guía nunca se apartan de nosotros. Su presencia no depende de nuestras emociones ni de nuestras circunstancias. Aunque no siempre lo sintamos, Él está obrando en nuestra vida. Miremos la historia de José, el hijo de Jacob. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y llevado a Egipto, lejos de su hogar y de todo lo que conocía. Luego fue falsamente acusado y encarcelado injustamente. A simple vista, parecía que Dios lo había abandonado. Sin embargo, en cada momento de su vida, Dios estaba con él, guiándolo, fortaleciendo su carácter y preparando su futuro. Años después, José fue exaltado y puesto en una posición de gran autoridad, cumpliendo el propósito divino para su vida. Este relato nos recuerda que, aunque pasemos por tiempos difíciles, Dios nunca deja de trabajar en nosotros. Su plan es perfecto, incluso cuando no lo entendemos. Si en este momento te sientes perdido, traicionado o sin esperanza,
recuerda que Dios está contigo, incluso en el proceso. Él está formando tu carácter, fortaleciéndote y preparándote para algo más grande de lo que puedes imaginar. No importa qué tan lejos creas estar, Dios nunca te ha soltado. Su amor es incondicional y su fidelidad es eterna. Él es tu refugio en la tormenta, tu fortaleza en la debilidad y tu guía en la oscuridad. Cuando enfrentamos momentos de desánimo, el enemigo intenta hacernos creer que estamos solos, que Dios nos ha olvidado o que no somos dignos de su amor. Pero la verdad es que nada puede separarnos de su amor. En Isaías 41 horas y 10 minutos, Dios nos dice: No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa es un recordatorio de que Dios está de nuestro lado, dispuesto a sostenernos, ayudarnos y levantarnos cuando más lo necesitamos. No tienes que enfrentar tus luchas solo. Dios camina contigo en cada paso. Si en este momento sientes que tu camino es incierto, que las pruebas son demasiado grandes o que la carga es demasiado pesada, entrégaselo a Dios. Él nunca te deja ni te abandona. Confía en su presencia, en su amor y en su fidelidad. No te preocupes, Dios sigue obrando en tu vida. Su amor no tiene límites y su gracia está disponible para ti hoy. Confía en Él y comparte esta promesa con alguien que la necesite. Dios dice: en donde quiera que vayas. Estas palabras encierran una promesa poderosa, su presencia no tiene límites, no depende de nuestras circunstancias ni de nuestra ubicación física. Él está con nosotros siempre, en todo momento y en todo lugar. Es posible que en ocasiones sintamos que Dios está lejos. La vida nos lleva por caminos inesperados, y algunas pruebas pueden hacernos creer que estamos solos. Pero la verdad es que Dios jamás nos abandona. Su amor es inmutable, su fidelidad es eterna y su gracia nos sostiene incluso cuando no nos damos cuenta. Muchos personajes en la Biblia enfrentaron momentos de soledad, pruebas difíciles y grandes desafíos, pero en cada uno de esos momentos, Dios estaba con ellos. Pensemos en Moisés, quien huyó al desierto después de haber cometido un error en Egipto. Seguramente se sintió abandonado y sin propósito, pero Dios no lo había olvidado. Al contrario, lo estaba preparando para una misión mucho mayor: liberar a su pueblo de la esclavitud. Este relato nos enseña que Dios nunca desperdicia nuestras experiencias, ni siquiera aquellas que consideramos fracasos. Cada etapa de nuestra vida, cada prueba y cada desafío pueden ser usados por Dios para moldearnos y fortalecernos. Él está presente en los momentos de alegría y en los momentos de dificultad, guiándonos en todo momento. Si alguna vez has sentido que te has alejado de Dios, recuerda que su amor por ti no cambia. Dios no mide su cercanía con base en nuestros errores o aciertos. Su presencia no se retira cuando fallamos ni se incrementa cuando hacemos algo bueno. Su amor es constante, y su deseo es que nos acerquemos a Él sin miedo ni vergüenza. El enemigo quiere hacernos creer que no somos dignos de la presencia de Dios, que nuestras fallas nos han separado completamente de Él. Pero esto no es cierto. En Romanos 8, 38-39, la Biblia nos recuerda que nada puede separarnos del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni los errores, ni el presente, ni el futuro. Su amor es más grande que cualquier obstáculo. Si en este momento sientes que te has alejado, da un paso de fe y acércate nuevamente a Dios. Él no está esperando para juzgarte, sino para abrazarte y recordarte que sigue contigo. Es importante entender que no estamos llamados a caminar solos. Dios ha puesto en nuestra vida personas que pueden apoyarnos, animarnos y ayudarnos a fortalecer nuestra fe. Por eso, compartir esta verdad con otros es tan importante. Tal vez haya alguien en tu vida que necesite escuchar esta promesa hoy. Alguien que se sienta solo, perdido o sin esperanza. Puede ser el instrumento que Dios use para recordarle que nunca está solo. Así que no te preocupes. Dios sigue obrando, enderezando tu camino y guiándote con amor. Confía en su promesa y compártela con alguien que la necesite hoy. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Dios dice: en donde quiera que vayas.
Esta es una afirmación que cambia nuestra perspectiva sobre la vida y las circunstancias. Significa que no importa si atravesamos momentos de incertidumbre, si estamos en un valle de oscuridad o en la cima de la felicidad, Dios sigue con nosotros. Su presencia es inmutable y su amor no se ve afectado por nuestras dudas, temores o errores. A lo largo de la historia, muchas personas han sentido que Dios estaba lejos de ellas. Quizá tú mismo has tenido momentos en los que te has preguntado, ¿dónde está Dios en medio de esta situación? Es una pregunta legítima cuando enfrentamos pruebas difíciles, pérdidas inesperadas o desafíos que parecen demasiado grandes. Sin embargo, la verdad es que Dios nunca se ha apartado. Él permanece fiel incluso cuando nosotros sentimos que nos hemos alejado. Miremos la historia de Elías, un gran profeta que experimentó la presencia de Dios de manera poderosa. Después de haber sido testigo de un milagro asombroso en el Monte Carmelo, donde Dios envió fuego del cielo, Elías huyó por miedo a Jezabel y terminó escondido en una cueva, sintiéndose solo y derrotado. En ese momento, Dios no le habló a través de un viento fuerte ni de un terremoto, sino en un susurro apacible. Esto nos enseña que Dios está presente no solo en los momentos de grandes milagros, sino también en los instantes de calma, en los susurros de su amor y en la quietud de nuestra alma. Tal vez hoy te sientas en una cueva como Elías. Quizá te has aislado emocional o espiritualmente porque piensas que Dios ya no está contigo. Pero quiero recordarte que Dios sigue ahí, esperando que levantes la mirada para reconocer su presencia. No está enojado contigo, no te ha olvidado y, sobre todo, no te ha desechado. El enemigo intentará convencerte de que no eres digno del amor de Dios, de que tus errores han creado un abismo infranqueable entre tú y el Padre. Pero esto es una mentira. Dios no te ama por lo que haces o dejas de hacer, te ama porque eres su hijo. Y como Padre, su mayor deseo es restaurarte, fortalecerte y guiarte de vuelta a su presencia. Si has sentido que te has alejado, hoy es un buen día para volver. Dios está extendiendo su mano, llamándote a caminar de nuevo a su lado. Su gracia es más grande que cualquier error y su misericordia es nueva cada mañana. No permitas que el temor o la culpa te impidan recibir el amor de Dios. Él te está llamando, recordándote que en cualquier lugar donde estés, ahí está su presencia también. Solo tienes que abrir tu corazón y permitirle que sane lo que está roto, que restaure lo que se ha perdido y que enderece tu camino. Confía en su amor, en su fidelidad y en su poder. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esta promesa, compártela hoy. Puede ser el mensaje que transforme su vida. Dios dice, en donde quiera que vayas. Esta poderosa afirmación nos recuerda que su presencia es constante e inquebrantable. No importa el camino que hayamos tomado, ya sea por decisión propia o por las circunstancias de la vida, Dios nunca nos deja solos. En cada paso que damos, ya sea en la dirección correcta o incluso cuando nos desviamos, su amor y misericordia nos acompañan. A veces, en la vida, podemos sentir que nos hemos alejado demasiado de Dios. Tal vez hemos tomado malas decisiones, nos hemos sumergido en preocupaciones, hemos caído en hábitos que nos alejan de su voluntad o simplemente hemos perdido la pasión por buscarlo. En esos momentos, la culpa y la vergüenza pueden convertirse en una carga tan pesada que nos impidan volver a Él. Pero Dios no es un juez implacable que nos espera para condenarnos, Él es un Padre amoroso que nos busca y nos llama a regresar. La parábola del hijo pródigo es un reflejo perfecto de esta verdad. Este joven decidió alejarse de su padre, tomar su herencia y malgastarla. Llegó a un punto tan bajo en su vida que se encontró sin nada, comiendo la comida de los cerdos, sumido en desesperación y vergüenza. Pero en el momento en que decidió regresar a casa, el padre no lo rechazó ni lo castigó. Al contrario, lo vio desde lejos, corrió hacia él, lo abrazó y celebró su regreso. Así es el corazón de Dios. No importa cuán lejos creas que has ido, Él siempre está esperando con los brazos abiertos. Su amor no es condicional, no se basa en nuestro desempeño, sino en su naturaleza inmutable de amor y gracia. Tal vez te has sentido indigno de recibir este amor. Quizás has pensado que es demasiado tarde para volver, que ya no hay esperanza para ti o que Dios se ha olvidado de ti. Pero hoy quiero recordarte que el amor de Dios es más grande que cualquier error que hayas cometido.
No hay pecado tan grande que su gracia no pueda perdonar, ni distancia tan larga que su amor no pueda alcanzar. Cuando Dios dice, en donde quiera que vayas, nos está asegurando que su presencia no depende de nuestro estado espiritual. No necesitamos ser perfectos para que Él camine con nosotros, más bien, es su presencia la que nos transforma, nos guía y nos fortalece. Si hoy te sientes lejos, recuerda que dar un solo paso de regreso a Dios es suficiente. No necesitas tener todas las respuestas ni saber exactamente cómo cambiar tu vida, solo necesitas venir a Él con un corazón sincero, dispuesto a recibir su amor y dirección. Confía en que Dios está contigo, incluso cuando no lo sientas. Su fidelidad no depende de nuestras emociones, sino de su promesa eterna. Levanta tu mirada, abre tu corazón y permite que su amor te restaure. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, no dudes en compartirlo. Podría ser el mensaje que transforme su vida para siempre. Dios dice, en donde quiera que vayas. Esta declaración no es solo una promesa de compañía, sino también una afirmación de su fidelidad y compromiso con nosotros. Dios no nos abandona, incluso cuando nosotros sentimos que hemos fallado o nos hemos alejado de Él. Su amor es inmutable, su gracia es inagotable y su presencia es constante, sin importar las circunstancias que estemos atravesando. Muchas veces, cuando enfrentamos dificultades, podemos llegar a pensar que Dios nos ha dejado. Tal vez estamos pasando por una crisis emocional, un problema financiero, una enfermedad o una situación en la que sentimos que todo está en contra nuestra. En esos momentos de oscuridad, es fácil creer que estamos solos y que Dios ha retirado su mano de nuestras vidas. Pero esta es una de las mentiras más destructivas que el enemigo quiere hacernos creer. La verdad es que Dios está con nosotros en cada batalla, en cada prueba y en cada momento de debilidad. A lo largo de la Biblia, encontramos múltiples ejemplos de personas que atravesaron situaciones extremadamente difíciles, pero nunca fueron abandonadas por Dios. Uno de los mejores ejemplos de esto es la historia de José. Vendido por sus propios hermanos, traicionado, acusado falsamente y encarcelado, José tenía muchas razones para sentirse abandonado. Pero en cada etapa de su vida, la Escritura nos dice que Dios estaba con él. Aunque su proceso fue largo y doloroso, al final, Dios lo elevó a una posición de honor y lo usó para salvar a muchos. Tal vez hoy sientes que estás en una temporada difícil, que has sido olvidado o que las cosas no están saliendo como esperabas. Pero recuerda que Dios está obrando en tu vida, incluso cuando no puedes verlo. Sus planes son perfectos y, aunque el camino parezca incierto, Él tiene el control. Dios también nos acompaña cuando enfrentamos nuestros propios errores. A veces, el sentimiento de culpa puede ser tan fuerte que pensamos que no merecemos su presencia. Pero Dios no se aleja de nosotros por nuestros fallos, al contrario, Él se acerca con amor para restaurarnos. Mira la vida de Pedro. Después de haber caminado con Jesús y haber sido testigo de sus milagros, negó conocerlo 3 veces. Cargó con una gran culpa y vergüenza, creyendo que había fallado irreparablemente. Pero Jesús, en su amor, lo restauró, le devolvió su propósito y lo usó poderosamente. Si sientes que has caído, que has tomado malas decisiones o que te has alejado de Dios, recuerda que su gracia es suficiente para levantarte. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Su amor y su misericordia son nuevas cada mañana y Él te ofrece la oportunidad de comenzar de nuevo. No importa dónde te encuentres hoy. Dios sigue contigo. Su amor nunca falla. Su gracia es suficiente. Levántate, confía en su promesa y sigue adelante con fe, sabiendo que Él jamás te dejará. Y si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, compártelo. Puede ser la palabra de aliento que transforme su vida hoy mismo. Dios dice, en donde quiera que vayas, y esto significa que su amor y su presencia no dependen de nuestras circunstancias, nuestros errores o nuestras emociones. Dios está con nosotros en todo momento, incluso cuando no lo sentimos, incluso cuando creemos que estamos demasiado lejos de su gracia. Muchas veces, nuestra percepción de Dios se ve afectada por lo que estamos viviendo. Si todo va bien, si sentimos paz y alegría, creemos que Dios está cerca. Pero si enfrentamos dificultades, si caemos en pecado o si sentimos que hemos fallado, podemos pensar que Dios se ha alejado.
Sin embargo, su amor no funciona de esa manera. Dios no se mueve en base a nuestras emociones o comportamientos. Él es fiel incluso cuando nosotros no lo somos. En 2 Timoteo 2:13, la Biblia nos dice, si somos infieles, Él sigue siendo fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Esto significa que, aunque nos equivoquemos, aunque nos alejemos, aunque pensemos que no somos dignos, Dios sigue con nosotros, sosteniéndonos y llamándonos de vuelta a su presencia. Uno de los ejemplos más poderosos de esto en la Biblia es la parábola del Hijo Pródigo. Jesús nos cuenta la historia de un joven que decidió alejarse de su padre, desperdiciar su herencia y vivir una vida fuera de los caminos de Dios. Pero cuando lo perdió todo y se dio cuenta de su error, decidió regresar. Lo impactante de esta historia es que el padre nunca dejó de esperar a su hijo. Cuando lo vio de lejos, corrió hacia él, lo abrazó y lo restauró. Así es el amor de Dios. No importa cuán lejos creas que has ido, Dios está esperándote con los brazos abiertos. No hay pecado tan grande que su gracia no pueda cubrir, no hay caída tan profunda que su mano no pueda levantar. A veces, lo que nos impide volver a Dios no es solo la culpa, sino el miedo. Pensamos que si regresamos, Dios nos recibirá con castigo o rechazo. Pero en la historia del Hijo Pródigo vemos lo contrario, Dios nos recibe con amor, con restauración, con una nueva oportunidad. Si hoy sientes que te has alejado de Dios, que tu vida ha tomado un rumbo distinto al que Él quería para ti, no dejes que la culpa o el miedo te mantengan lejos. Regresa con confianza, porque Dios no solo está contigo en todo momento, sino que te espera con amor y gracia. Y si sientes que no puedes dar el paso solo, pídele ayuda. Dios no solo te acompaña en el camino, sino que también te da la fuerza para enderezarlo. Filipenses 2:13 dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. No estás solo en este proceso. Dios está obrando en ti, incluso en este momento. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. Puede ser el mensaje que cambie su vida para siempre. Dios dice, en donde quiera que vayas, lo que significa que su presencia no depende de nuestra ubicación física ni de nuestra situación espiritual. Él está con nosotros en los momentos de alegría y en los tiempos de dificultad, en los días de certeza y en las noches de duda. Cuando nos sentimos perdidos, cuando creemos que hemos fallado más de lo que Dios puede perdonar, su amor nos sigue buscando. Dios no es como los seres humanos, que a veces se alejan cuando fallamos o nos equivocamos. Él permanece fiel. En Isaías 41:10, Él nos dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, sí, te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Este versículo nos recuerda que Dios no solo nos acompaña, sino que también nos da fuerzas cuando sentimos que ya no podemos más. A veces, pensamos que regresar a Dios significa que tenemos que hacerlo con nuestras propias fuerzas, que debemos arreglar nuestra vida primero antes de acudir a Él. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Dios nos llama tal como estamos. No espera a que seamos perfectos, sino que nos transforma con su amor y su gracia. Un ejemplo de esto es Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Pedro caminó con él, escuchó sus enseñanzas y prometió que jamás lo negaría. Pero cuando llegó el momento de la prueba, Pedro falló. Negó a Jesús 3 veces, sintió vergüenza y huyó lleno de culpa. Podría haber pensado que ya no había esperanza para él. Sin embargo, Jesús no lo rechazó. Al contrario, después de su resurrección, buscó a Pedro y lo restauró. Lo mismo ocurre con nosotros. Dios sabe que somos débiles, que podemos fallar, pero su amor es más grande que nuestros errores. Él nos ofrece nuevas oportunidades y nos llama a seguir adelante. Si hoy sientes que has caído, que te has alejado o que no eres digno del amor de Dios, recuerda que Él no te ha dejado. Su amor es inmutable y su gracia es suficiente para levantarte. No importa cuán lejos creas que has ido, Dios sigue contigo, guiándote de vuelta a casa. Y en este proceso, Él no solo te acompaña, sino que también te fortalece. Muchas veces pensamos que tenemos que enfrentar las pruebas solos, pero en realidad, Dios es quien nos sostiene. Filipenses 4:13 nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Esto significa que no enfrentamos las dificultades con nuestras propias fuerzas, sino con el poder que Dios nos da. Si sientes que no puedes más, recuerda que no tienes que hacerlo solo. Dios está contigo, dándote la fuerza para seguir adelante. Hoy, toma esta promesa para ti. Cree que Dios está contigo, sin importar dónde estés ni qué hayas hecho. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. Puede ser la palabra de aliento que necesita para seguir adelante. Dios dice, en donde quiera que vayas, y esta es una verdad que debemos recordar todos los días. No importa cuán lejos sientas que estás de Él, Dios nunca se ha alejado de ti. Su amor es constante, su gracia es inagotable y su fidelidad es eterna. Muchas veces, la culpa y el miedo nos hacen creer que ya no podemos regresar, que hemos fallado demasiado o que Dios ya no nos quiere. Pero esos pensamientos no vienen de Dios. Él nos llama una y otra vez, nos ofrece su amor sin condiciones y nos invita a confiar en su perdón. En la parábola del Hijo Pródigo, Lucas 15, 11-32, Jesús nos muestra cómo es el corazón del Padre. El hijo menor decidió alejarse, gastar todo lo que tenía y vivir de manera desordenada. Cuando lo perdió todo, pensó que no merecía volver a casa. Pero su padre, en lugar de rechazarlo, corrió hacia él con los brazos abiertos, lo abrazó y lo restauró. Dios hace lo mismo con nosotros. No importa cuán lejos creamos que hemos ido, Él nos espera con los brazos abiertos. No nos mira con condenación, sino con amor y con el deseo de restaurarnos. Por eso, si sientes que te has desviado del camino, no tengas miedo de volver a Dios. Él no te pide explicaciones ni espera que llegues con soluciones. Solo quiere que regreses a su presencia. En Jeremías 29:11, Dios nos dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Estos planes no desaparecen cuando fallamos. Dios sigue teniendo un propósito para tu vida. Su amor es más grande que tus errores, y su gracia es suficiente para levantarte y guiarte de nuevo. A veces, el enemigo intentará hacerte creer que no hay esperanza, que tu pasado define tu futuro o que no eres digno del amor de Dios. Pero la verdad es que Jesús ya pagó el precio por ti. Su sacrificio en la cruz cubre todos tus pecados, y su resurrección te da una nueva oportunidad de comenzar de nuevo. Entonces, ¿qué puedes hacer hoy? Confiar. Confiar en que Dios sigue contigo, que su amor nunca ha cambiado y que puedes acercarte a Él sin temor. En Hebreos 4:16 se nos anima, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hoy es el día para tomar esta promesa, para recordar que Dios sigue a tu lado, guiándote, amándote y dándote fuerzas. No estás solo, no estás perdido. Su amor sigue cubriéndote y su gracia sigue transformando tu vida. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. Tal vez sea justo lo que necesita para encontrar esperanza y restauración. Confía, regresa a Dios y deja que Él enderece tu camino. No te preocupes, Él tiene el control. Dios nos recuerda que nunca estamos solos. Aunque sintamos que nos hemos alejado o que hemos cometido errores, su amor sigue firme, inquebrantable y dispuesto a restaurarnos. No importa cuán lejos creas estar, Dios sigue contigo. Su fidelidad no depende de nuestras fallas, sino de su gracia infinita. Hoy es un buen momento para reflexionar y acercarnos a Él con confianza. Si sientes que has perdido el rumbo, no tengas miedo de regresar. Dios no te condena, Él te espera con los brazos abiertos, listo para restaurar tu vida y guiarte por el mejor camino. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has sentido que estabas lejos de Dios? ¿Cómo experimentaste su amor y misericordia en esos momentos? Me encantaría leer tu experiencia. Si este mensaje tocó tu corazón, no dudes en compartirlo con alguien que lo necesite. Podrías estar llevando esperanza a la vida de otra persona. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita para recibir más mensajes de fe y esperanza. Juntos seguimos creciendo en nuestra relación con Dios. Que Dios te bendiga.